Buenas noches, mi nombre es Franklin Sequeira, escritor centroamericano de Nicaragua. Hoy quiero hablaros de un tema que no necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, los temas políticos a los que me he referido en fechas anteriores, sino que hoy quiero hablaros acerca de un tema espiritual, lo que está pasando en el mundo y que esto tiene que ver mucho, ¿verdad?, con las profecías de la Biblia. Hoy vivimos tiempos de angustia, de zozobra, de incertidumbre, la crisis migratoria que se está dando tanto en Estados Unidos como en Europa y en otras naciones del mundo, y que esto, digamos, afecta a millones de vidas. No solamente, digamos, esos son los problemas que afectan, también problemas económicos y problemas sociales. También vemos hoy, ¿verdad?, con gran incertidumbre, sobre todo el problema que se da, digamos, con las crisis religiosas. Han surgido tantos falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles, han surgido tantas personas, digamos, con un espíritu de engaño, de enriquecimiento o de simplemente, digamos, alimentar sus egos, que por cierto no son, digamos, con intenciones sanas, sino de enriquecimiento rápido. Un tema que fascina mucho es Apocalipsis 13, porque se ajusta a la situación actual que vive el mundo. Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias que surgen. Una de ellas dice que una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, dice que surge del mar y que las aguas sobre las cuales está montada esta bestia significan pueblos, naciones, muchedumbre y lengua. Esa es una interpretación que lo da la misma Biblia en Apocalipsis 17. Pero además dice que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en Apocalipsis nos dice en Apocalipsis 17, 17:9 dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas sobre los cuales se sienta la mujer significa 7. Vamos a buscar el texto para ser más exacto. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Y la mujer dice que es la ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra. Es decir, es una ciudad que está montada sobre 7 montes o 7 colinas, lo llaman en otras traducciones. Pero bueno, esta es la primera bestia, ¿verdad?, que surge de, del mar. Dice también que tiene 10 cuernos y los 10 cuernos también tienen un significado. Dice que los 10 cuernos, esto es en Apocalipsis 17:12. Dice que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero tomarán autoridad por una hora como reyes junto con la bestia. Eso lo dice el mismo Apocalipsis. Es decir, esta es una cuestión que no es una traducción, no es, digamos, una interpretación, perdón, una interpretación mía, sino que la misma Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la gran ventaja, que tú mismo puedes leer la Biblia y encontrarás estas dos referencias en las cuales te explica cuál es el significado de este símbolo, tanto de las, digamos, de los cuernos como de las cabezas, las 7 cabezas y los 10 cuernos. La misma Biblia te lo explica. Pero hay una cosa muy interesante en este contexto, y es que en el versículo 11 nos describe una segunda bestia, pero esta segunda bestia no surge del mar, de donde están pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, sino que surge de la tierra. Y tiene una característica diferente. Esta segunda bestia solamente tiene una cabeza y 2 cuernos. Ahora, algunos religiosos en el pasado han interpretado esto de manera errónea. Y digo de manera errónea porque no se ajusta, digamos, a la interpretación bíblica, a la misma interpretación que nos da la Biblia sobre el significado de los montes y de los cuernos. Algunos han dicho que Helen Gould White, conocida como Elena White,
decía que esto representaba a dos potencias en el mundo, que era Estados Unidos e Inglaterra, según ella su interpretación de la segunda bestia, que es la que tiene una cabeza y dos cuernos. Y esto decía ella que significaban los dos cuernos la alianza religiosa y la alianza, digamos, civil de gobierno con los religiosos para imponer sobre el mundo, digamos, el número de la bestia. Según ella, esa era la interpretación que daba. Pero en realidad no es cierto. Primero, porque la historia nos dice que tanto Estados Unidos como Inglaterra no son potencias que surgen de la tierra, sino que surgen del mar, porque ambas son potencias navales. Esa es una diferencia. Entonces, más bien le caería, digamos, la primera interpretación, que tampoco no se ajusta. Entonces, pero bueno, tampoco esa es una interpretación que ella da sin ninguna base bíblica. Pero hay una segunda interpretación. Y es la que yo encontré, digamos, tomando en cuenta lo que dice la Biblia referente al significado de la segunda bestia con relación a que solo tiene una cabeza, es decir, solo tiene una cabeza y tiene dos cuernos. Y la misma Biblia nos dice, ¿verdad?, que las cabezas significan montes o colinas y que los cuernos significan reyes. Es decir, mientras que la primera tiene 10 cuernos, que son 10 reyes de 10 naciones, ¿verdad? Pero estas 10 naciones son reyes de siete montes. Es decir, que están sobre una ciudad que los gobierna a todos ellos, que es sobre una ciudad que tiene 7 montes o 7 colinas. La segunda solamente es un monte. Y explíquenme bíblicamente qué ciudad puede ser la capital de dos reyes, de dos naciones, y que sea reconocida como un monte o como una capital para dos países. No es Londres para Estados Unidos y para Inglaterra, ni es Washington para estos dos países. Tampoco, digamos, no hay ninguna capital, pero sí hay una, y este es un tema espiritual, este es un tema digamos, de trascendencia de lo que va a suceder al final de los tiempos con el surgimiento del anticristo y el falso profeta. Es decir, pero hay una ciudad que va a ser la causa de la disputa, de la lucha de las naciones del mundo, cuando se imponga, digamos, dos naciones con una misma capital, dividida, ¿verdad? Y es Jerusalén. Y es conocida como el Monte Sión. Algunos mandatarios del mundo, de hecho los europeos, los musulmanes, todas las naciones musulmanas, y hoy creo que incluso hasta Donald Trump dio una declaración, ¿verdad?, de que él buscaba de que resolver el problema de Israel con los palestinos y que, digamos, ya reconocerle, digamos, como un Estado. Esa es una posibilidad que él dio a entender en uno de sus discursos. Pero también ha sido el tema de muchos estadistas en el mundo, muchas naciones, eso es lo que persiguen y eso es lo que las Naciones Unidas ha querido imponer también sobre el mundo. El día que surja ese cuerno palestino con el cuerno de Israel, ambos, con el monte Sión como una sola cabeza, ese día, digamos, será el día en que surgirá un gran conflicto mundial. ¿Por qué? Bueno, a la vez parece que va a traer la paz, que es lo que algunas naciones buscan, porque también quien lo promueva lo hará con el fin de buscar paz y seguridad para el mundo, pero será una falsa paz y seguridad, que es la que dice primera de Tesalonicenses, capítulo 5, si no me equivoco, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, creo que versículo 3, así dice, que cuando digas de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y es lo que puede suceder sobre el mundo cuando se busque una paz de esa manera, es decir, imponiendo sobre estas naciones una capital de dos grupos religiosos con dos religiones diferentes, con dos países con una misma capital que es, digamos, Jerusalén. Y en algún momento Jerusalén formó parte de dos naciones, tanto del Estado de Israel como, pero no fue capital, sino que fue ciudad que se la repartieron dos países, la Jerusalén antigua y la Jerusalén moderna. Es la misma ciudad,
pero dividida, digamos, en una parte por sus construcciones y que parte de esa división estaba el Muro de los Lamentos. Resulta de que eso fue hasta 1967 cuando se da la Guerra de los 6 días en que Israel recuperó toda esa otra parte de Jerusalén y se la anexó a su territorio que históricamente ha sido de los israelíes o de los judíos. Entonces, pero anteriormente pertenecía esa parte a Jordania y la otra parte a Israel. Pero Naciones Unidas no se la había adjudicado a la Transjordania, que se llamaba en ese tiempo, sino que se la había adjudicado a los palestinos. Pero los palestinos no quisieron aceptarla porque los palestinos querían expulsar a los judíos, a los israelíes, completamente del territorio y ellos decían que los iban a lanzar al mar. Y se unieron todos los ejércitos musulmanes árabes para destruir a este naciente país que había sido profetizado en Isaías cuando dijo: habráse visto tal cosa, la tierra parirá una nación en un día, y se refería a Sión, a Jerusalén, a Israel, el nacimiento de Israel como nación que se da en 1948 de nuevo, ¿verdad? Por un decreto de Naciones Unidas, que de hecho esto se había hecho desde 1947 y 6 meses después se iba a iniciar, digamos, como naciones ya independientes. Pero los palestinos perdieron la oportunidad de tener su país por la ambición de querer arrojar a los judíos al mar. Y no se les cumplió, sino que los que perdieron fueron ellos en esa guerra y han perdido todas las guerras que han tenido. Entonces, el gran problema está de que la Biblia es clara y algunos profetas o algunos falsos profetas han querido interpretarla a su manera. Pero si la Biblia te dice que los montes significa, significa que está sobre una ciudad, ¿verdad? Como en el caso de la primera, que son 7 montes y 10 cuernos, y te habla de que los montes son siete montes, o sea, pero está sobre 7 colinas y la otra, digamos, son los cuernos, son 10 reyes. Entonces la otra te habla de una sola cabeza y 2 cuernos, es decir, 2 reyes sobre una misma ciudad, ¿verdad? Que van a gobernarla al mismo tiempo, que es la única manera incluso los árabes sauditas, el rey de Arabia Saudita establece que para que pueda haber una paz entre Israel y Arabia Saudita, que es el principal país, digamos, musulmán, por su riqueza, por su poder económico, y con mucha influencia, por cierto, en todas las naciones, ellos dicen de que la única manera que ellos pueden establecer una paz con Israel es que Israel acepte de que van a formarse también un Estado palestino. Y los palestinos no quieren tener su capital en una de las ciudades de Gaza o de Samaria, de ningún otro lugar. Ellos quieren que su capital sea Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque según en la mentalidad de los musulmanes, Jerusalén le debe pertenecer una parte a los árabes, porque ahí es donde va a descender, según sus interpretaciones de su libro, el Corán, ahí va a descender en el futuro Mahoma, con su caballo con el cual ascendió al cielo, según pues la mitología de los musulmanes, de su creencia. Pero es una creencia que esa gente son radicales en su creencia, y si ellos lo creen así, pues así nadie los va a hacer cambiar en esas ideas. Entonces, el gran problema está de que Israel tendrá que aceptar esto, porque dice que 70 naciones van a conspirar contra Israel, lo dice la Biblia. Hay un texto que yo escribí en un libro que se titula Armagedón, el cual escribí unos versos. Este es un libro de 72 sonetos, y en este libro de 72 sonetos, 1008 versos, que tiene 666 citas bíblicas a la par, como exégesis. ¿Y por qué 666? Porque es el número de la bestia, y porque este libro lo que habla es de la caracterización del anticristo. ¿Qué nos dice la Biblia del anticristo? Nos dice, por ejemplo, hay un texto que dice, que lo digo yo en verso, ¿verdad? Semblante soberbio, rostro aquilino, falso profeta del rey Apolión. Verán surgir el cuerno palestino junto al cuerno judío en ciudad Sión.
Del trono del asirio tenebroso, su horda van contra el Egipto cocto, devorando tesoros codiciosos, ungido en oro y en enigmas docto. Del paso del abismo se desata junto a los dioses del Olimpo griego, vistiendo lino fino y escarlata. Ave César, pontífice romano, verás tu ciudad consumida en fuego, tu trono de Júpiter soberano. Esto que yo digo en verso fue, digamos, de una inspiración tomada directamente de la Biblia. ¿Por qué hablo de que este anticristo será una persona de un rostro soberbio? Hay un texto, eso nos lo dice nos lo dicen en unos textos bíblicos en Deuteronomio 28:50. El libro de Deuteronomio es uno de los primeros 5 libros de la Biblia conocido como el Pentateuco. Dice que gente de aspecto fiera, que no respetará al anciano, ni tendrá compasión del niño. Pero también Jeremías 50:31 dice, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque ha llegado tu día, el tiempo en que te he de castigar. Se refiere al anticristo, que será un tipo de rostro soberbio, pero además será un tipo que entrará a saquear a Egipto. Fíjense qué interesante. Veamos en la actualidad a quién se le ocurre tomar un territorio de Egipto sin tomar en cuenta a la nación. Y eso lo dice la Biblia, que este personaje va a tomarse los tesoros de Egipto, es decir, su territorio y sus riquezas. Y eso lo dice en un texto eso lo dice en Daniel 11, el profeta Daniel capítulo 11, versículos 42 y 43. Dice, asimismo extenderá su mano a las otras tierras, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía estarán a sus pies. Es decir, el mundo verá surgir al anticristo cuando vean surgir a un hombre con la capacidad de entrar a saquear a todos estos países, de apoderarse de sus riquezas. Pero no solamente eso, será un tipo, digamos, en enigma docto, un tipo que logrará engañar aun a los escogidos, así dice la Biblia. ¿Y quiénes son los escogidos? Solamente hay 2 pueblos que son escogidos, que son los judíos, ¿verdad? Y el otro es la iglesia, son los cristianos de la iglesia. Y a ambos logrará engañar. Pero ¿cómo, aun a los escogidos, cómo es que los escogidos lograrán ser engañados por esta persona? Porque se presentará como un cordero, pero en realidad hablará como un dragón. Es decir, será una persona peligrosa por su lenguaje. Las cosas que dice, además dice que su lengua será como mantequilla. Es decir, será un tipo que logrará engañar a las naciones con su retórica, porque dice que hablará grandes cosas, es decir, será una persona que su forma de hablar será con adjetivos, de siempre ver las cosas grandiosas, que este fulano es una gran persona, es decir, con adulaciones, con engaños, logrará, dice que hablará grandes cosas y aún contra el Altísimo, que eso es peligroso. Porque, ¿cómo puede alguien hablar contra el Altísimo? Por ejemplo, poniéndose él mismo en el lugar de Dios. Porque sí, el anticristo se pondrá en el lugar de Dios, porque dice que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Es decir, será una persona en que sustituirá el nombre de Dios y la persona de Dios para ponerse él como Dios. Así es que yo creo, ¿verdad?, de que poco a poco les iré dando algunas caracterizaciones de este personaje. No me refiero a nadie en particular, sino que la misma Biblia nos va diciendo las caracterizaciones
de este personaje que va a dominar sobre todos los reyes de la tierra, sobre las personas, sobre el mundo, sobre pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y tendrá muchos seguidores, gente que, es decir, una de las cosas con las que logrará engañar a los cristianos es que defenderá muchas veces los principios de los cristianos, pero con el fin, digamos, de engañarlos, porque después se va a quitar su verdadera máscara, su verdadera careta y se va a presentar como lo que es. Al principio se presentará como un cordero, como una persona, digamos. ¿Y quién es el cordero? El cordero es Cristo, una persona, digamos, que va a llegar con un mensaje que a todos los cristianos nos va a gustar y le va a gustar a los judíos porque se presentará como un aliado de Israel, pero después va a traicionar a Israel. Y eso lo dice la Biblia. En posteriores textos yo les iré hablando un poco más sobre este tema, es muy amplio. Les voy a dar algunas citas bíblicas posteriormente sobre este personaje. Gracias por por haber estado, los que han estado, digamos, pendientes en este momento de esta transmisión en vivo y me verán un poco más seguido hablando sobre estos temas. Pasen muy buenas noches y bendiciones a todos.